marque combien de batailles? 4. 4. So we have the first, Donc on a la première, Tenemos la primera, Ipsus. Ipsos. Ipso. What name do we give to the second? ¿Qué, La ne- deuxième, qué on nombre le l'appelle habíamos comment? dado a la segunda batalla? Heraclea. Heraclea. Heraclea, Asculum. Asculum, Asculo, Beneventum. Benevento. Benevento. The dates for these in application. Et les ¿Cuáles son dates las fechas de celles-ci estas lorsqu'on en fait nuestra l'application, aplicación? c'est quoi? 2016, 2006. 2016, 16, 18, 2018. 2018, 2019. 2019 Panium. y Panion. Panion. So we have 4 battles in our history. Tenemos Nous avons 4 quatre batallas en batailles nuestra dans notre historia histoire. We connect them to these 4 dates. y las hemos Les conectado a conectamos a estas ces 4 quatre fechas. The mode of warfare Le El mode modo de hacer de guerra bataille at Ipsus. à Ipsos. en Ipso, Decided that battle. Qui a que decidió esa cette batalla, bataille? Elephants. Les éléphants. elefantes, Heraclea. À Héraclée. Heraclea, Esculum. Beneventum. Benevento. Benevento, Asculo. Consistent mode of warfare. Así que vemos que había un modo de batalla All the way through this history. Tout le long de cette histoire. consistente en toda esta historia. Done those studies now. On n'a No pas hemos fait hecho ces esos études estudios ici. ahora, But if we wanted to understand pero si quisiésemos Mais si nous voulions entender where comprendre that method came from, de dónde vino ese mensaje, going back to when? on serait hubiésemos retourné vuelto a dónde. quand? Where do you have to go back to? Il faut ¿A dónde retourner tendríamos à- que volver? Time of the end. Go back to the time of the end. Al Revenir tiempo au del temps de la fin. fin. So we go back to 1989. Donc, Así nous que revenons volvemos a 1989. What happened in 1989? ¿Qué Et pasó qu'est-ce qui se en passe ese en año? 1989? Brother Anthony. Hermano Anthony, La création du web mondial. It's invented in 1989. se inventó la www. Invented 1989. Inventé Inventada en 1989, 1990. construida en el 91, Released 91. publié liberada para el uso construida en el 90 y liberada en el 91. que ça, c'est un Vemos que aquí hay un processus. proceso del 89 al 91. 91. So we built these reform lines up. Donc nous avons Hemos construido estas líneas de reforma At the beginning of yesterday's class. au début de al la comienzo de la clase de d'hier. ayer To construct the 144,000 y queríamos construir la línea de los 144.000, priests, La ligne la de los prêtres, sacerdotes, Levites, la de los levitas, no, las habíamos construido, y los netineos. rubbed out the Levites. Para hacer espacio habíamos borrado la de los levitas. celle des Lévites. But where does their reform line begin? Mais leur Pero ligne ¿dónde de réforme comienza la commence línea quand? de reforma de ellos? 9/11? El 11 de septiembre. Le 11 septembre. We move it one down. On le décale d'un à chaque fois. So we can see Podemos On ver peut voir that we're moving across one dispensation at a time. que nos estamos moviendo, que movimos todo, cada línea la movemos una dispensación más adelante, People. lorsque nous voyons porque hay trois 3 groupes de grupos de personas. First the priests, then the Levites. Primero sacerdotes, Premièrement después les prêtres, levitas, ensuite después los les Lévites, netineos. ensuite les Nétiniens. First the disciples, then they go back to the church, and then the Gentiles. Primero los Premièrement les discípulos, discípulos, después ensuite la ils vont vers iglesia y l'Église, después ensuite los gentiles. We constructed those reform lines Nous Hemos avons construido esas construit líneas de ces reforma so that one other detail I want to add into them. y hay otro detalle que yo ajouter un quiero autre détail. añadir. Prior to the time of the end, Avant le temps de la Antes fin, del tiempo del fin, a 10-year history nous avons hemos marqué marcado una historia de 10 años in which the church is meant to wake up en la cual se supone que la iglesia despierte to what's happening. par rapport a lo ce que qui estaba se passe. aconteciendo. We mark 10 years leading up to the time. Nosotros marcamos 10 años antes del tiempo del fin. 1979. 1979, Qu'est-ce qui s'est ¿qué passé? ocurrió? No. Pas, on n'a pas Afghanistan, non? Mouvement national? What happens in 1979? ¿Qué ocurrió en 1979? C'est pas qu'ils ont créé quelque chose pour élire Bush?
Reagan. Se levantó algo que era para que es la elección de Ronald Reagan. The Fisher Court. What I want us to see, Ce Lo que je quiero veux que nous veamos voyons, applying what we were studying in Elder Parminder's class. es que apliquemos lo que hemos estado aprendiendo en las clases del anciano Parminder. Telling me what happened in that year. Vous ne devriez pas Al me dire ce al qui s'est decirme passé lo que cette pasó en année-là. ese año, You've asked what question? Avant d'avoir posé en vez de une decirme lo que pasó en ese año, deberías hacerme una pregunta. quelle est mon histoire? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Cuál es mi historia? Si yo quiero hablar de Irán, FISA court is the wrong answer. la corte de FISA es una respuesta incorrecta. Civil liberties. Si yo quiero hablar de libertades civiles, Afghanistan war is the wrong answer. la guerra en Afganistán va a ser la respuesta incorrecta. Those rules apply Esas reglas aplican, no matter whether it's external or internal. bien sea que sean internas o externas. The more we understand about our history, Cuanto más entendemos acerca de nuestra historia, is to separate external from internal. lo más difícil se hace separar entre interno y externo. So internally, De manera interna, if we want to answer a question about a reform line, si queremos responder una pregunta respecto a una línea de reforma verse and Millerites, de versos de los mileritas, to ask that question. tenemos que hacer la pregunta, What story are you telling? ¿qué historia me quieres contar? And then we know the answer. Y luego sabremos la respuesta. So externally, De manera externa, if we say what happens in 1979, cuando vemos qué fue lo que pasó en 1979, first answer people tend to give la primera pregunta que las personas tienden a dar Afghanistan war. es lo de la guerra en Afganistán. That answer is only right if you're discussing that proxy war. Y esa respuesta será correcta si estamos discutiendo acerca de la guerra subsidiaria de aquel tiempo. Spheres of influence. Y si estuviésemos hablando de esferas de influencia. Be discussing Pero podríamos estar discutiendo breakdown of church and state. la unión de la iglesia y el Estado. And then you have a very different answer. Y ahí tendríamos una respuesta diferente. All of the rules that we're learning and how to study Así que todas las reglas que estamos aprendiendo de cómo estudiar, all need to be used when we're looking externally as well. todas tienen que ser usadas cuando estudiamos los eventos externos también. Do you have any thoughts or questions on that? ¿Alguien tiene preguntas respecto a eso? Them in inspiration, Las usamos en la inspiración, we use them on a reform line las usamos en la línea de reforma when we're looking at external events. cuando vemos los eventos externos. So we're consistent. Así que somos consistentes. So we could discuss 79, Así que podríamos discutir el año 79, 89. también el 89. Subject, En esos asuntos, information. si queremos hablar de información, por ejemplo, We come on our reform line. iríamos entonces en nuestra línea de reforma, This is the priests. la de los sacerdotes, The World Wide Web, la WWW created in 1989, fue creada en el 89, 90, creada en el 90, released in 91. publié en 91. inventada o construida y luego liberada en el 91. 96, You see a formation. Luego en el 96 vemos una formación qui commence que comienza a tomar lugar. 1996, en 1996 two streams tenemos dos fuentes de información start to use this new avenue of communication que comienzan a usar esta nueva avenida de comunicación en el Internet for their own purposes. pour leur para sus propios propósitos. 1989, En 1989, named Rupert Murdoch una persona llamada Rupert Murdoch, 1989, un homme appelé what's his name? Murdoch. he creates Sky News in Britain. él creó el canal Sky News en Gran Bretaña. Y Sky News A conservative news channel es un canal conservador conservatrice meant to speak to the conservative Christian base. que tiene un mensaje para la base o para las personas cristianas y You conservadoras. can see Sky News. Así que ahí podemos ver a Sky News. Parece que lo creó en el 89. Robert Murdoch. He goes from 1989, his first attempt, Rupert Murdoch va de su primer intento en el was 89. in Great Britain, Là, c'est en Eso lo hizo en Gran Bretaña y en Inglaterra. United States, Pero luego se movió a los Estados aux Unidos. États-Unis. and in 1996, Y en el 96, off the success of Sky News, después del éxito de Sky News, creates the Fox News Network. él creó Fox News. La chaîne de Fox News. 1989, 1989, Sky News. Sky News Sky News was the main channel that backed the Brexit no vote.
Sky News era el canal de televisión o el medio de comunicación Donc Sky que estaba News, detrás del c'était asunto del la Brexit, chaîne- el principal en la hablar chaîne de la salida de la Unión Europea. Fox News was behind Trump. Fox News était estaba derrière detrás de Trump. Two news channels. Dos medios de In comunicación. 1996, you can mark Fox. Donc en 1996, Así que en el 89, en el 96 podemos marcar Fox. In this history, Pero hay otras cosas que podemos marcar en ese punto. main conservative commentators, Los principales comentadores conservadores they're turning up to Trump rallies. que iban a las campañas de Trump, como Hannity, Sean Hannity, He's una persona que trabaja en Fox News ahorita. Sean Hannity. He's on the phone to Donald Trump nearly every weeknight. donc il est, Sean Hannity avec- parece que tiene llamadas de teléfono con Donald Trump casi todos los fines de semana. Radio 1989. Él comenzó a tener su propio canal de radio en el 96. Moved to Fox 96. Et en 86, No, en el 89, pero se fue a Fox News cuando lo crearon en el Then you can 96. start plugging in the other side. ensuite on peut Luego podemos empezar a poner las cosas del otro lado de la fuente de información. When MSNBC, the Washington Post starts using the World Wide Web. el Washington Post llegó al Internet. The New York Times. También el New York Times, son periódicos que fueron al Internet. Y Yahoo. Start connecting, or they connect to 1996. De alguna manera están conectados con el 96. It's the invention of Google. En la invención de Google también. All takes off in a big bang in 1989. Todo despega en un Big Bang en el 96. 1989. And then you can see those two streams coming into view in 1996. Y luego podemos ver cómo esas fuentes de información son visibles en el 96. Conservative news media, Así que es la formalización de los medios de comunicación de conservadores, best sources we have, pero también podemos ver que una de las mejores fuentes que tenemos Nous avons the straight journalism go online. del periodismo bueno también llegan a ser online en ese año. Immediately are having an impact. Así que inmediatamente comienza un impacto. Prior to this, avant Justo cela, antes de we esto, also have conservative radio. on a également tenemos la radio conservadora. Conservative radio that inspires them to make television networks. C'est Esas la radios radio conservadores son las que inspiran a crear un canal de televisión conservador. Two streams of information. Allí podemos marcar dos fuentes de información entonces, In 1996. en el 96. For whose benefit is that there for? C'est Para el beneficio de quién está aconteciendo eso en el 96. Between conservative and liberal media. ¿Quiénes son los que debían haber entendido la diferencia entre liberales y conservadores en el 96? Between those two external streams. entre ces De estas dos fuentes de Who información, needs to see the two external streams and rightly divide them? ¿quiénes son los que tienen que ver esas dos fuentes y entenderlas? ¿Qué significa cada cual? Brother Johan. Hermano Johan, Protestants? ¿los protestantes? Why the Protestants? ¿Por qué los protestantes? Pourquoi les protestants? I don't know. Brother Dominic. Hermano Domini, I would say Republicans and Democrats. por, America. o sea, los Estados Unidos tenían que, Not France. Pas la o sea, no Francia. France doesn't impact France what happens on our reform lands. Entonces Francia no es impactada por lo que ocurre en nuestra línea de reforma. Democratic Republic. So you could say that. Francia es una Who cares that there's a democracia. radical here? Mais qui Pero por ejemplo, aquí puedes ver que hay una ley dominical en los Estados Unidos. dimanche ici? Except for you this is life and death. Y para ti esto es So vida o for you muerte. this is life and death. Así que para ti 96 también es vida o muerte. Y tienes que entenderlo Donc il faut le comprendre aussi bien en tan, France que si on habite tanto en como Amérique. si viviesen en Francia o no. Because it's this Porque es esto de acá that leads to this. que nos lleva a lo de acá. Cause Es- à effet. todo es una relación de causa y efecto. Lo que ocurre en el 96 tendrá como resultado la ley dominical. I would say for the Nathanims. For the Nethinim, Yo diría que los netineos tenían que reconocer eso. question serait, But my question would be, Mi pregunta sería, je veux juste être sûre que les Lévites ne font pas partie, n'y font pas part. Ok, je recommence. J'ai compris que c'était pour les Nétiniens. I understood it was for the Nathanims. Mais les yo Lévites entiendo sont que avant si les- fue para los The netineos, Levites are before the Nathanims. Alors, pero los levitas están antes de los netineos. pour les Lévites ou bien c'est les prêtres qui s'occupent des Lévites? So would it be useful for the Levites or are the priests the ones taking care of the Levites?
Entonces, lo que pasó ahí tiene que ser para los levitas o para para los Do you sacerdotes. have a Nethinim? Est-ce qu'on a ¿Será que en el 96 tenemos algún netineo? Do you have a Levite? ¿Tienes algún levita? On a les Lévites. Why are these two streams ¿Por qué estas dos fuentes de información formalization of our message las podemos ver en la formalización de nuestro mensaje, Message. if they're not relevant to us? si no son relevantes para nosotros? Applicable pour nous. Applicable. Sister Iseline. Hermana Iselin. Non, j'entends pas. Tu traduiras après, c'est pas grave. Dis-lui, après tu traduiras en français. C'est pour ça que c'est un groupe spécial et donc les lévites doivent venir après parce que eux, c'est pas le même type de groupe que les prêtres et ils ont besoin de temps de préparation. Tu sais ce que tu as dit du coup? Pas fini. Tu veux dire? So I said that the priests need more time to prepare themselves. So that's and it's a special aid. So they need have a long period of they need a long period of preparation. The Levites they come after because they need less time. The Levites. Los levitas. How long is their period of preparation? Leur période ¿Cuánto de tiempo préparation. duró el tiempo de preparación de ellos? They've already had 18 years. Ils ont déjà- Ellos ya tuvieron 18 años. Levites have already been being prepared for 18 years. Los levitas han estado ya preparándose por 18 años. They have a long time of preparation. Donc, ils ont Ellos un tienen long temps de un préparation. tiempo largo de Preparation preparación. means in the message. Creo que algunas personas piensan que preparación significa es estar dentro del mensaje. Être dans le message. What I want to ask Lo que quiero preguntar is why do we have the two streams in 1996? es porque en el 96 aparecen justamente las dos fuentes de información de manera tan clara. Who is required to be seeing that formalization? ¿Quiénes son entonces los que debieran haber visto esa formalización? Who is being required to see the formalization? À qui il est ¿Quién demandé de voir la requiere? formalisation? Because if it's Nethinims, ¿Quiénes son los que tenían que ver esa they información? didn't start their reform line Porque si es para los netineos, ellos no comenzaron for another 18 su, years. su formalización, no, su línea de reforma, sino después de unos 18 años. Donc c'est pour les prêtres. Así que para los Ce sacerdotes sont les prêtres. era It's relevant. esto, para ellos era esto relevante. Do we have any thoughts or questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Question. Seeing what's happening in 1989, Vean lo que está pasando en 1989, our time of the end, en nuestro tiempo del fin. becomes relevant for a priest. Se hace relevante para los sacerdotes. Us, Y somos that are nosotros also divided by these two external streams. que fueron divididos por esta fuente externa. Courant externe. There isn't an internal stream for priests, Il n'y a pas Tenemos un courant una interne fuente pour les prêtres. externa para los external sacerdotes stream for Nethinims. y también una fuente externa para los netineos. In fact, we can have the internal stream, De hecho, podemos tener una have fuente the wrong idea externa, of the external stream, podemos tener una buena fuente interna y tener una idea errada de lo que ocurrió bring our wrong externamente. external stream into our prophetic message, Podemos traer nuestra forma externa incorrecta de ver and fail 2006. e introducirlo a nuestro mensaje interno Exactly what happened. y fallar en 2016, como de hecho pasó. This is also our test. Parce que Porque ça, lo que c'est pasó en également 96 también es nuestra prueba. Nethinims have only the external stream. Los netineos, ellos solamente tienen fuentes externas. In 1996 for a reason. Mais Pero ça se podemos passe ver en la fuente externa en el 96 con los sacerdotes por alguna razón. Así que en el 96 You have conservative right-wing media. tenemos fuentes de información de la You derecha already know what side they're standing. conservadora C'est déjà de y quel sabemos côté ils se trouvent. qué es lo que ellos quieren. El 11 de To septiembre introduce church and state. comienza la introducción, esa unión de iglesia y Estado. For an Iraq war. Comienzan el empuje para entrar en una guerra con Irak. Y son cosas que han ido creciendo en este Escalader à tiempo. travers cette histoire. Question. Question. Hago una pregunta. If we have a 10-year history of preparation, Si nosotros tuvimos un periodo de 10 años de what are the preparación, other reform lines missing? entonces las otras líneas de reforma, ¿qué necesitan tener también? Sister 10 ans. Agnes. Agnès. Hermana Anios, A preparation time also. So for the Levites, un periodo de preparación. Así que para los levitas, where would you want to start that? ¿dónde comenzarías ese periodo de preparación?
The reform line for the Levites La ligne De la línea de reforma de los must levitas, have 10 years ils doivent avoir debemos tener 10 años pour se de préparer, to preparación wake up. pour se para el despertar. This is 2001. Si esto fuese 2001, What waymark is this? Ça, c'est ¿qué quel hito es país? este de acá? Sister Corinne. Corinne. Hermana Corinne. She's calculating. Del 2001 9/11 attack. es el ataque del 11 de septiembre. 1991. 1991. Is that a prophetic waymark? Est-ce que c'est 91 es un hito profético. So if you're a Levite, Donc si vous êtes un lévite, you have 10 years. Así que si eres un levita, tienes 10 años, Seeing what's happening externally donde deberías ya empezar a comenzar a ver qué es lo que está ocurriendo de manera de externa manière externe, and waking up y despertar to that history. à para cette esa historia. If you come down to the Nethinims, Si on arrive Cuando à llegamos a los Nethinim, netineos, when does their 10 years ¿cuándo ocurrieron los 10 años de ellos? l'avertissement commence quand? ¿Cuáles son los 10 años de advertencia que los netineos tienen? 2004, 2004. 2004. 2004. So if we had 10 years, Donc si nous, on Si a nosotros tuvimos 10 años, Levites and the Nethinims must have the same. los levitas y los netineos tienen que les tener la Lévitiens misma doivent avoir la même experiencia. expérience. In 2004, En 2004, qu'est-ce ¿qué qui se pasó? passe? this is the line of the Nethinims. Ça, c'est Esta es la línea de los netineos. No internal. No es interna. What happens in 2004? ¿Qué aconteció en 2004? Je pense juste au tsunami. Tsunami, creo que dijo. Un tsunami. What's the right question to ask? Il faut poser quelle question? What's the history? What's ¿De qué historia estás hablando? the history we're talking about? We have the history. On a l'histoire. Tenemos una historia. What's the story? ¿Cuál es la historia? Are you telling a different story than what I'm telling? Est-ce que toi tu racontes ¿Será que une me histoire respondiste différente de la mienne? una historia diferente a la Vous que... êtes donc un étinien. You have to be on the right side of the history. Si eres un etineo, tienes que estar del lado correcto de la historia Waking up to what's happening Se y réveiller despertar par rapport à ce qui se passe 2004 to 2004. en cuanto a lo que está pasando del 2014 desde 2004 al 2014. Just like the priest. Y recuerda, tal como los sacerdotes, Movement Ça, c'est este un movimiento, that leads to the harvest of priests. este es el movimiento que finalmente nos lleva a la cosecha de un sacerdote. Leads to a harvest of Por lo tanto, eso tiene que ser un movimiento que lleva a la cosecha de un netineo. Estamos hablando de movimientos. 2004. Así que en 2004, Movement begins to wake up. un movimiento tiene que empezar a despertarse. 2004. en 2004, A number of things happen. un certain nombre una gran cantidad de choses cosas se pasó. If you're a good Nethinim, Si eres un buen netineo, you're meant to be seeing the behavior of Russia, se supone que deberías ver el comportamiento de de Rusia la Russie, connect it to the United States. conectado con los Estados Unidos. 2004, what did we say about Putin? En 2004, ¿qué habíamos dicho acerca de Putin? What did we say about Putin in 2004? En 2004, on a dit quoi par rapport à Poutine? ¿Qué teníamos que ver en 2004? Brother Eric? Hermano Eric, Cyber attack? Wasn't a cyber attack, Alors, c'était no pas fue une un cyber ataque attack, cibernético, terrorist attack. c'est une attaque terroriste. sino un ataque terrorista de una escuela en Rusia. En Tchétchénie. He used that siege Il a Y ellos utilisé usaron ce ese siège as an secuestro excuse to take over the regional government. como una excuse excusa para tomar el gobierno Here regional. they say the Soviet Union has returned. Aquí se había dicho que la Unión Soviética había vuelto. And he begins to vocally blame the West. Y él comenzó de manera... Begins to vocally blame Putin, the West. de manera verbal, empezó a culpar al occidente. So you can mark Putin in 2004. Así que podemos marcar a Putin en I 2004. want us to know what is happening in this history. Quiero que marquemos lo que pasó en esta historia. What's happening in the history of 2004? ¿Qué pasó en la historia de 2004? 2003, what happened? ¿Qué pasó en 2003? 2001, En 2001 terrorist attack. hubo el ataque A terrorista. couple of years, Un par de años después, 2003, en what 2003, begins? que comenzó, Brother Dominic, hermano Domini, The war in Iraq? the Iraq War. una guerra en Irak. D'Irak. So this is in the history. Así que 2004 es parte de la historia The Iraq War.
un año justo después de la guerra en Irak. Début. These Nethinims, Estos netineos they're not all failing in this history no están todos fallando en esta historia. the way the Adventist Church was in 79. Así como la iglesia adventista sí falló en el 79. Le faisait en 79. Some of them are wide awake. Muchos de ellos estaban bien despiertos ahí en They have a 2004. messenger in 2004 De hecho, ellos tienen a un mensajero en 2004 ready to tell them what's happening. que estaba preparado para explicarles qué es lo que estaba pasando. Who knows that messenger? ¿Quién conoce a ese mensajero It's going to break down this whole history que va a explicar toda esa historia con mucho detalle Cette histoire in one nice little package. en un paquete bastante cómodo y bueno, por decirlo así? It's a documentary De hecho, es un documental released 2004. que fue lanzado en 2004. Does anyone know the name Michael Moore? ¿Alguien conoce el nombre de Michael Moore? Raise your hand if you know the Levez name. Levante la mano quien conoce a Michael Moore. My sister? ¿Hermana? Celui qui a fait les reportages sur le septembre, Fahrenheit 9/11, sur les tueries qu'il y a eu dans les lycées. So it's the one who did Es el que hizo un documental acerca del 11 de septiembre. on 9/11 Fahrenheit and the attacks in the Fahrenheit 11 de septiembre o 9/11. Un documental que pues, está en YouTube en español, por cierto. It's named Fahrenheit 9/11. Donc, c'est Se le llama el documental Fahrenheit 9/11 Il prend toute cette o histoire Fahrenheit. And breaks it down into one documentary. et la Y él décompose básicamente en toma un toda esa documentaire. historia y la junta en un documental y muestra acerca del ataque del 2001, Fox News. la obra de Fox News. He shows the connection between George Bush Él muestra la conexión entre George Bush and the Saudi royal family. y la familia real de Saudi Arabia, de Arabia Saudita. Arabie Saoudite. He shows how they were conned into that Iraq war. Y después muestra cómo ellos se unieron o cómo se lanzaron a la guerra con How Irak. the people were lied to. Cómo les mintieron a las personas Also shows how George Bush para comenzar la guerra en Irak. 2000 election. Él también muestra por qué George Bush nunca debió haber ganado las elecciones del 2000. Everything he's saying lines up prophetically. Todo lo que él explica en ese documental se alinea con lo profético. Bush no debió ganar esas Take elecciones. him to Daniel 11. Si vous l'amenez dans Cuando le vamos a Daniel 11, por ejemplo, él es alineado con el falso Esmerdis, el impostor, una persona que nunca debió ser rey. Everything Michael Moore is covering in this documentary. Todo lo que Michael Moore está marcando en este documental, parle dans cette histoire, tout ce The dont il history of 2004. todo lo que él habla acerca del 2004, 9/11 forward. del 2001 en adelante, Showing them the history they are in as a nation. y él muestra para ellos en qué historia están como nación. But it's a conspiracy theory. Pero es una teoría de conspiración lo que él dice. Conspiracy theory. ¿Qué dijo él que fuese una teoría de conspiración? Conspiration. Bon, quelque part, les États-Unis se sont alliés avec l'Arabie Saoudite pour provoquer les attentats du 11 septembre. He says that USA combined Él dijo que los Estados Unidos se unió 9/11 attack. con Arabia Saudita para crear el 11 de septiembre, pues el ataque. Movement. Hay personas en este movimiento Gone back and studied his work que han ido a estudiar ese trabajo, ese documental, because of how we see him prophetically. por la causa en que nosotros lo vemos de manera profética a él. Does say Y lo que de hecho Michael Moore sí dice able to be demonstrated. es algo que es bastante fácil de demostrar. When you came to the 9/11 attack, Cuando hablamos del ataque del 11 de septiembre, I can't remember the exact number of terrorist attackers. no puedo recordar muy bien cuál fue la cantidad de ataques terroristas The en vast total, majority of them were from Saudi Arabia. pero la gran mayoría venían de Arabia Saudita. They were members of Al-Qaeda, Había miembros de Partie Al-Qaeda d'Al-Qaïda. but they were from Saudi Arabia. y eran todos de Arabia Saudita. That Iraq was involved in 9/11. Nunca hubo evidencia de que Irak tenía algo que ver con el 11 de septiembre. There's also no evidence Il y a También no hay evidencia that the Saudi royal family was involved in 9/11. de que la familia real de Arabia Saudita tenía algo que ver con el 11 de septiembre. So you never see Michael Moore engage in a conspiracy theory at that level. Así que ustedes nunca verán a Michael Moore hablando de alguna teoría de conspiración respecto a eso. Conspiration. What he does say Lo que él sí dice is because of their close alliance, es que por causa de esta alianza the business relationship between the Bush family cercana y esta relación de negocios que había entre la familia Bush y la familia real de Arabia Saudita, o una familia en Arabia Saudita muy rica, Saoudite. that they deflected from the
connection between Al Qaeda and Saudi Arabia. Ellos decidieron quitar la conexión que había entre Al Qaeda y Arabia Saudita y dijeron que esa conexión de Al Qaeda era realmente con Irak. Overthrow Saddam Hussein for about 10 years. Parce que depuis déjà Porque ellos estaban intentando derrocar a Saddam Hussein por cerca de 10 años. I don't think that's even a conspiracy theory anymore. je ne pense même pas que c'est Así encore que no une creo théorie que esas conspiración. cosas que él habló él sean una teoría de conspiración. Between Iraq and Al Qaeda. Todas las personas saben de que no había ninguna conexión. Hoy en día saben que no hay conexión entre Irak y Al Qaeda. United States used it as an excuse to invade Iraq. Cosa que los Estados Unidos usaron como excusa para invadir Irak. Envahir l'Irak. But what we never suggest and Michael Moore never suggests Mais ce Pero que lo que él nunca sugiere y lo que Michael Moore nunca sugiere is that the United States government had any involvement in 9/11. es que los Estados Unidos tuviese cualquier asunto que tenga que ver ou aucune con el 11 de connexion septiembre. précédente. So we haven't been able to find anything that's conspiratorial in his work. Así que no podemos encontrar nada conspiratorio en sus palabras. We mark him in 2004. Marcamos a Michael Moore en 2004. Michael Moore, A field la palabra Moore significa, to be plowed. su nombre significa C'est un terrain terreno Ready to be que plowed. está preparado para ser arado. But it's still wild. mais il est encore sauvage. Pero es un terreno que todavía es un poco, está lleno de plantas En salvajes. septembre 2004, 2018. en Luego, cuando llegamos a 2018, Heraclea. nous avons tenemos la batalla de Heraclea. For those that have watched those presentations, Y para aquellos de ustedes que han this battle was a progressive estudiado esas presentaciones, Heraclea fue un proceso de tiempo realmente. marque son ¿Y début. dónde está el comienzo de la batalla de Heraclea? Para los que han visto las presentaciones. September En septiembre, date, ¿y cuál es el día? the 21st of September. El 21 de septiembre. When do we mark its completion? ¿Cuándo marcamos su Fin, completación? quand? December 19? December 19. El 19 de diciembre. September 21 to December 19. Del 21 de septiembre al 19 de diciembre. Build up and then the climax of the Battle of Heraclea. C'est la Todo, construction este es el proceso de Heraclea hasta el clímax, el 19 de diciembre. Michael Moore, Here's what's happening in this history. él se dio cuenta de lo que estaba pasando en la historia, del 2016 al 2018. Y justo allí, él lanzó un nuevo documental. What does he name it? ¿Y cuál es el nombre de ese otro documental que él lanzó en 2018? Fahrenheit 9/11 Él tomó su primer documental de Fahrenheit and flips it. y lo que hizo fue cambiar la posición de los números. Él puso Fahrenheit, 11/9. ahora puso 11/9. 9/11. Aquí fue del 11 de septiembre, o sea, 9/11, y luego del 9 de noviembre, o sea, 11/9. Así que está completamente conectado con esta profecía. 2016 election. En ese documental él habla de las elecciones del 2016 y él reconoce que hay un quiasmo 11 and November 9. entre el 9/11, 11 de septiembre y 11/9, 9 de noviembre. ¿Y qué día él publicó el documental del 2018? 9/11, 11/9, No. No, 11 novembre, no lo publicó el 9 de noviembre. November 9. ¿Cuándo lo publicó? No. This is 2018. Esto lo hizo él en 2018. Releases the documentary. Él lanzó el documental. December 19. September 21. El 21 de septiembre. Released into theaters. Él lanzó el documental en los cines, en los teatros. O sea, en el comienzo de Heraclea. Cybersecurity strategy. Trump Es met en también place sa cuando comienza la cyberstratégie. estrategia de seguridad de Trump. Launches Fahrenheit 11. O sea, el comienzo de Heraclea. Y es ahí cuando él lanza el documental, Fahrenheit 11/9. At least watch the trailer Regardez Y por lo bien menos, la ¿qué dice el bande-annonce. tráiler? where he shows Fahrenheit 9/11. El tráiler de Fahrenheit 11/9, donde él Donald muestra Trump. Et Donald a Donald Trump. That says, ladies and gentlemen, Y él dice, damas y caballeros, al final del tráiler, he aquí al último presidente de los Estados Unidos. Y luego él cambia los números de 9/11 a 11/9. 9/11 à 11/9. 9/11 to 11/9 Del 11/9 del 9/11 al 11/9 C'est notre es guerre la guerra civil y la revolución, overthrowing of the United States government. civile. Le el renversement derrocamiento del gobierno de los Estados He Unidos. has recognized that. Y él está reconociendo eso, Whether he realizes it or not. bien sea que él se dé cuenta o no. He's doing a work for the Nephilim. Él está haciendo una obra para los netineos. So these are the dates. Estas aquí son las fechas September 21 to the climax December 19. del 21 de septiembre hasta el clímax de Heraclea, de 19 de diciembre. 9/9
released September 21. donde es lanzado el documental Fahrenheit 11/9 el 21 de septiembre Finishes in theaters on the 18th of y December. terminó de estar en los cines hasta finales del día del 18 de diciembre. In this documentary, Dans ce En este documental, 18 or is- le 18 décembre. in this Dans ce documentary, en este he documental, introduces a political player, él introduce a una jugadora política, Alexandria Ocasio-Cortez. a un personaje político llamado You Alexandria know that name? Est-ce que vous connaissez ce nom? Ocasio-Cortez. ¿Conocen ese nombre? Alexandria Who Ocasio-Cortez. here knows the name Alexandria Ocasio-Cortez? ¿Quién ha escuchado del nombre Alexandria Ocasio-Cortez? New homework. Les mando de nuevo tarea. Find her name, Cherchez son Estudien nom. su look nombre her up and see what she's doing. y Regardez vean et regardez cuáles ce son qu'elle las cosas que ella She's hace. the leader of a group of four Ella es la Elle est líder de un grupo de dirigeante cuatro women within Congress cuatro femmes mujeres qui del sont Congreso that are standing up to Donald Trump. qui que se están tiennent levantándose en contre contra de Donald Trump. Four Democrats, Cuatro demócratas, four women, cuatro mujeres. two of them the first Muslim women in Congress. Dos de ellas son las dos primeras mujeres musulmanas del Congreso. Una es one is negra, Hispanic. la otra es These are the four that Donald latina. Trump attacked Ce sont Estas son las cuatro mujeres que Donald Trump a ataca few days ago. Il y a quelques hace unos 4 años. Told them to go back to their country. No, lorsqu'il leur a dit de hace retourner unos dans leur días, pays. disculpen. They're led by Alexandria Ocasio-Cortez. Y todos ellos, ellas son dirigidas por Alexandria Alexandria Watch the Ocasio-Cortez. latest rally he's done. Si vous Cuando regardez ustedes le ven las dernier últimas rallye qu'il a campañas fait, que Trump ha hecho, Point. il fait él il fait un hace, point. él dice algo. Only call her Cortez. Il Él dice, l'appelle que él la llama Cortés. simplemente And she Cortés. speaks about that. Y ella parle habla de acerca cela. de She eso. has for a long time. Ella ha hablado de ese But asunto. the racists who address her Elle De dit que los les racistas racistes que hablan de qui ella parlent d'elle only like to call her Cortez solamente la l'appellent llaman Cortés Cortés to drive a point about her origin. para tratar de resaltar el punto de sus orígenes, o sea, de que es Par latina. rapport à son origine. Because Cortez sounds so Hispanic. Parce que Porque Cortés a es vraiment une un connotation nombre hispanique. bastante latino. These four. Ces Estas quatre cuatro femmes, mujeres, musulmanes, Black, dos musulmanes, una negra y una latina. Una de ellas fue refugiada. vous allez les Y entonces entendre de escuchas plus en cada plus vez más as the far right rallies against them. cuanto estas campañas de la derecha, cómo pelean contra ellas. Far right rallies against them. Esta extrema derecha que pelea contra estas cuatro mujeres. Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez, She's elected to Congress in 2018. ella fue escogida para el Congreso en 2018 Immediately starts leading the faction most hostile to Trump. e inmediatamente ella se convirtió en la líder de esa facción más hostil contra Trump. Marked in 2018. ¿Qué fecha nosotros marcamos en 2018 en el mensaje interno? El 13 de octubre. 13. Le 13 El 13 de octubre 2018. de 2018. When is Alexandria Ocasio-Cortez born? ¿Cuándo nació Alexandria Ocasio-Cortez? La même date, October 13, le 13 El 13 de octubre. octubre. ¿De qué año? 1989. De 1989. October 13, 1989. El 13 de octubre del 89. She's born. Ella nació. She's leading the faction that's most antagonistic to Donald Trump. Ella lidera esa facción que es más antagonista contra What Donald does her Trump. name mean? Et son ¿Y nom, qué ça significa veut el dire nombre quoi? de ella? Alexandria. Talked about the ship of Alexandria. Habíamos hablado del navío de What's Alejandría. the purpose of the ship? ¿Y cuál es el propósito de ese navío? Protect and defend the people. Proteger y defender al pueblo. And that's what she's doing. Y es eso lo que ella está haciendo. We see all of this interconnected through our lives. Todas estas cosas lo conseguimos ver interconectadas con nuestras líneas. While we've been concentrating on internal events, Alors que Y nous cuando nos sommes hemos concentrado en eventos internos, that's necessary. es necesario, But what we don't realize pero cosas que no nos damos is cuenta, the life and death danger es el peligro de vida o muerte correctly connecting the de no conseguir conectar correctamente los eventos externos. Fahrenheit 9/11 begins this work. comenzó esa obra. Fahrenheit 11:9. Fahrenheit 11/9 The formalization of the message. es la formalización del mensaje de los netineos. pour les Nétiniens. If we have a formalized document, Si nosotros tuvimos un documental, un documento formalizado, ellos también tienen que tener un documento formalizado. Si las personas no les gusta este de acá, they have to find and give us another. van a tener que encontrarme otro entonces. Whichever one they want to choose. Cualquiera que ustedes escojan. Il veut choisir. But if we have one, they have one. Pero si nosotros tenemos uno, ellos también tienen que tener uno. This one connects with the Battle of Heracles. Este se conecta con la batalla de Heraclea. It introduces this woman, Introduce a esta mujer, Congresswoman,
esta mujer del Congreso, October 13 el 13 de octubre, Octobre. connects her to our time of the end. que lo conecta con nuestro tiempo del fin por el año en que Why would it nació. connect her to the time of the end for a priest? Y porque ella se conecta con el tiempo del fin de un La sacerdote. connecterait au temps de la fin pour les prêtres. Why for a priest? ¿Por qué para un sacerdote? It's the same answer C'est la même Es la misma to the question respuesta that we asked before. a la pregunta que habíamos hecho antes. Why the two external streams in 1996? ¿Por qué hay dos fuentes externas en el 96, hermana Tracy? The two external streams. Les deux courants Las dos externes. fuentes Conservative externas, right-wing media. los medios de comunicación de la extrema derecha, no, de la derecha, Trusted sources. Et là, c'est y luego aussi estas ceux otras fuentes externas. auxquelles on peut faire confiance. Why would their formalization be placed in 96? ¿Por qué la formalización de ellos acontece en el Who 96? is this for? Ça, c'est pour ¿Para qui? quiénes son ellas? For the priests. It's for the priests. Para los sacerdotes reconocerlo. Everyone see that. Todos Est-ce que tout le consiguen monde ver peut eso. voir ça? We spend a lot of time, rightly so, Hemos pasado bastante tiempo de manera correcta showing it's these external sources mostrando estas fuentes externas that prepare the Nethinims. que preparan a los netineos. But their formalization connects with ours, not theirs. Pero la formalización de ellos se conecta con nuestra formalización, Pas la leur. Because we also cannot be prepared without them. porque nosotros tampoco conseguimos estar preparados And then we find sin las Alexandria fuentes de ellos. Ocasio-Cortez. Y luego vemos a Alexandria Ocasio-Cortez. She connects to our time of the end. Ella Lié à notre temps de se la conecta fin. con nuestro tiempo del fin, 13, 1989, porque el 13 de octubre del 89 our time of the end. es nuestro tiempo del fin. October 13, 2018, El 13 de octubre del 2018 our loud cry. es nuestro fuerte pregón. She is someone that we have to recognize as priest. Ella es alguien que tenemos que reconocer. Nosotros como sacerdotes tenemos que reconocerla. No solamente los netineos. Can we all see that? Todos pueden ver las razones. Sister Shimon. Hermana Shimen. I don't understand the link between Alexandria, this lady, and Fahrenheit. No entendí cuál era la conexión entre Alexandria y el documental de Fahrenheit y la formalización. Michael Moore is doing. Tu comprends pas le Je ne lien. comprends pas comment elle a fait le lien entre Fahrenheit 9/11, la dame d'Alexandria, et la fabrication du message de Jésus pour les victimes. All Michael Moore is doing. Lo que Michael Moore está haciendo en ese is bringing documental into a documentary C'est un lien es documentaire. crear the esto, current situation of the United este documental, para mostrar los eventos o las situaciones actuales de los Estados Unidos según su punto de vista. Y yo diría que su punto de vista prophetically led. ha sido guiado proféticamente. He can connect 9/11 and 11/9 as a chiasm. Él consigue conectar el quiasmo del 9/11 y el 11/9. Recognize Trump as the last Él consigue president. reconocer a Trump como el último presidente de los Estados Unidos. He formalizes their message. Él formaliza el mensaje de ellos. Part of that formalization Pero parte de esa formalización is to show the two sides es mostrar los dos lados the United States is being divided into. en los cuales Estados Unidos ha estado siendo dividido. One of them is defined by Trump. Uno de ellos es definido por Trump One of them is being defined by Alexandria Ocasio-Cortez. y el otro identificado por Alexandria Ocasio-Cortez. It's the two sides that the United States is being divided. Son los dos lados en los cuales Estados Unidos está siendo dividido. So we come to this history, Llegamos a esta historia luego, 14 to 19. del 2014 al 2019, y aquí tenemos eventos externos. We know Y sabemos that a Nethinim, que un netineo, I would say a priest, y yo diría que también un sacerdote, stand on the right side of these tiene que estar del lado correcto de estas problemáticas. For a Nethinim to fail here, Para un netineo fallar en esta prueba del 2019 hope at Sunday law or close of ya no tendrá ninguna esperanza para el panning o la ley dominical. So we have people in the movement Tenemos personas en el movimiento who are saying in this dispensation que han dicho que en esta dispensación is right. Trump está en lo But correcto. built into that message that they're giving, Y detrás de ese mensaje que ellos están diciendo, whether it's privately, bien sea de manera privada their own worldview, o según su propia visión del mundo, they see first Clinton ellos ven primero a Hillary Clinton and then they see these four women. y luego ven a estas cuatro mujeres. What issues do they have? ¿Cuáles son los problemas que ellas tienen?
¿Qué problemas ellos tienen con ellas? That's one. De que son mujeres, ese sería uno. People in the movement Tenemos personas en el movimiento saying a woman should never be a leader. de que una mujer jamás debería ser un líder. Jamais être un dirigeant. If you think that, Si vous piensas pensez así, cela, what problem are you going to run into? vous allez ¿a qué rencontrer problema vas a quel llegar problème. después? There will be only men. Il y aura De que que- solamente You tendrás don't have hombres. choice of men. On n'a pas le choix entre les hommes, You have choice of a man. mais on a le No, choix tienes entre un seul no homme. puedes escoger entre hombres, sino entre un hombre si acabas con esa mentalidad. Trump. ¿A qué hombre escoges? A Donald So Trump. you either choose a woman Así que o vas a escoger a la or mujer you choose Trump. o terminas escogiendo a Trump, refiriéndose a Hillary Clinton. Sister Tracy. Hermana Tracy, It's either Clinton or Trump. Clinton or Trump. C'est soit Clinton ou escoger a People Clinton in the movement en vez de say Trump. Les gens dans Pero le personas del movimiento han a dicho, woman should never be a leader. una mujer no puede nunca ser un líder, Or a woman should never speak. o una mujer no debería ni hablar. I guess Clinton wasn't allowed to do campaign rallies. Entonces parece que Clinton no debía haber dado campañas electorales. Or the most powerful person on earth. Una de las personas más poderosas del mundo. So immediately, Así que inmediatamente, our wrong worldview nuestra visión errada del mundo, inside the movement dentro del movimiento, sets us on what side of the issue. nos terminamos quedando del lado incorrecto del problema. Right or wrong side of the issue. ¿Será que terminamos del lado Wrong. incorrecto o Without having correcto? to know anything else about it, Sin tener que saber más nada del asunto, it's immediate failure. ya sabemos que fallas Like inmediatamente. getting stamped with an F before you sit the test. Es como recibir una F, quiere decir, perder un examen antes de ni siquiera haberlo We presentado. have other issues Tenemos otros problemas with those 4 women. con esas 4 One mujeres. of them's Muslim. Una de ellas es musulmana. Inside the movement, Dentro del movimiento, what are some of the issues people have? ¿cuáles son uno de los problemas que las personas tienen? How could we let a Muslim woman ¿Cómo podemos tener a una mujer out musulmana of Congress? en el Congreso? They forget that the Constitution says there can be no religious test. Ellos se olvidan de que en la Constitución dice que no puede haber ninguna prueba religiosa para alguien conseguir un puesto de And they're de in this oficio whole situation. en el Se Estado. trouvent dans cette situation Y en esa situación errada, President and they couldn't stand it. parce qu'ils avaient un ellos président noir et ils n'ont pas pu, ven que tienen ese se presidente que es These are negro real issues that are deciding the choices people make y in les this molestaba. Están pasando asuntos, están pasando cosas que están decidiendo el destino eterno de muchas personas. And we have to address the fact Y tenemos que entender el hecho that it impacted us as much internally as it did de externally. que estas cosas nos han impactado a nosotros de manera interna como externa. To walk through this history and consider the implications. Así que necesitamos estudiar estas historias y considerar las implicaciones de todo esto. So to summarize, Así que para resumir, then we'll have any questions or comments. y luego podremos tener algunas preguntas o comentarios, We went to the 4 battles. hemos hablado de las 4 batallas. Saw it's the same mode of warfare all the way through. Vimos que está el mismo modo de batalla en cada una de We ellas. can mark that mode of warfare in 1989. Podemos marcar ese modo de guerra desde el 89, World Wide Web. donde está la Also see www. Rupert Murdoch begin Sky News. Pero también tenemos al creador de Sky News o de Fox News, The news channel that's behind Brexit. este canal de televisión que hoy está detrás del asunto del Brexit en Inglaterra. Goes to the United States. Luego ese mismo hombre va en el 96 a los Estados Unidos y crea Fox News. And you can see in 96 the 2 streams of information. Y en el 96 conseguimos ver esas 2 fuentes de información de manera clara. It's in 1996 Es en el 96 because it's relevant information that the priests have to see. porque es información relevante que los sacerdotes tienen que ver. Otherwise, if it was just for the Nethinims, it would be in their reform line. De otra forma, si fuese para los netineos, estaría en la línea de reforma de ellos y no en la nuestra. dans leur ligne de réforme, pas la nôtre. We could spend class after class Podríamos pasar clase tras clase going through the damage that Fox News has done through this history. estudiando todos los daños que Fox News ha hecho en esta historia. Dégâts, merci, que Fox News a causé dans cette histoire. 2018, En 2018, December 19, le 19 de diciembre, largest government shutdown in US history is about to begin. tenemos el cierre de gobierno más largo que aconteció en los Estados Unidos. Y todo por causa de Fox News. The population. Pues y la manera en que ellos han impactado We don't want to talk la about the población. Levites so much. No queremos hablar mucho de los levitas. I want
us to see the impact this is having worldwide. Quiero que veamos el impacto de que estas cosas tienen alrededor del mundo. De manière mondiale. They must have a 10 years. Ellos tienen que tener Takes us back to un periodo de 10 Cela años nous ramène en y eso nos 2004. llevó a 2004 con los netineos. Podemos marcar a Putin como siendo dictador allí. Can mark the Patriot Act in that year. Podemos marcar el acto patriota ese año. There's different layers. Hay diferentes camadas o I capas. want us to see Michael Moore. Quiero que veamos acerca de Michael Moore. Moore is a piece of ground that's not worked. La palabra Moore significa un pedazo de tierra que no ha sido trabajado It's nunca, not been plowed. que no ha sido arado. Because where does their plowing begin? Porque ¿dónde comenzó el arado de ellos? Fahrenheit 9/11 En 2014, Fahrenheit 9/11 11 septembre, does not engage in conspiracy theories, no tiene nada que ver con teorías de conspiración, but it does show pero sí muestra how George Bush cómo George Bush wanted an Iraq war, quería una guerra con Irak should not have been president. y también muestra que él nunca debió haber sido presidente. He demonstrates Él demuestra how George Bush cómo George Bush is living out his father's ideology, está mostrando la ideología de su padre, unilateralism. usaba el unilateralismo y quebró la ley internacional al invadir a Irak. envahir l'Irak. 10 years of waking up, 10 años de despertar, 2014, 2014, time of the end, tiempo del fin. all begins to escalate. Todo comienza a escalar, a crecer. 2018, Es formalizado en el 2018. he creates another document, Ahí él crea otro documental, Fahrenheit 11/9, Fahrenheit 11/9, Heraclea, en Heraclea, September 21 to December, pues tiene las fechas del 21 de septiembre al 19 de diciembre. Fahrenheit 11/9, Fahrenheit 11/9 September 21, comenzó el 21 de septiembre, junto igual que Heraclea, así como él salió a los cines. Ese documental salió en el cine ese día exactamente. introduces Alexandria Ocasio-Cortez. Y en ese documental él habla de Alexandria Ocasio-Cortez. There's two sides in this battle for the United States. Hay dos lados en esta lucha por el futuro de los Estados Unidos. One is Trump, Uno es el lado de Trump, unilateral. que es unilateral. One is Alexandria Ocasio-Cortez. El otro es Alexandria Ocasio-Cortez. She's a globalist. Ella es una globalista. Someone wants to smear her. Si quelqu'un Alguien tal vez le gustaría criticarla y dirían, ella es una socialista, como si eso fuese una palabra sucia. But those are the two sides. Pero esos son los dos lados. Born October 13, 1989. Ella nació el 13 de octubre del 89. La intentan insultar diciendo que es October socialista. 13, 2018 Disculpe. 13 octobre 2018, is our internal loud cry. c'est notre Y en el 13 de octubre del 2018 fue nuestro clamor de medianoche de forma interna. ¿Alguien tiene más pensamientos o preguntas? What I hope that we learn from this Lo que yo espero que podamos aprender de esto is how interconnected external and internal are. es qué tan interconectado está lo interno con lo externo. There isn't an optional external and a necessary internal. Il n'y a pas, No tenemos l'externe qui est una fuente optionnel et l'interne interna qui que est sea obligatoria y una fuente externa que sea solamente opcional. Alexandria Ocasio-Cortez. Así que de tarea les dejaré que investiguen acerca de Alexandria. Our homework very much. Et là, on Y a de hecho últimamente no hemos estado revisando nuestras But I do tareas, want us to have a discussion. pero quiero que tengamos una discusión acerca de esas We'll cosas. bring her up again Queremos hablar de ella de nuevo mañana trouver, son nom de nouveau and remind ourselves of this. et on va y se recordar un rappeler poco de acerca de todo esto. Has anyone got any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? So we've talked about two streams of information. Hemos hablado de dos fuentes de información. See? Pueden ustedes We ver have those two external streams. que tenemos estas dos fuentes externas. We can also mark the internal. On peut également También podemos marcar el interno, The internal and the external are extremely interwoven. mais pero el interno y el externo están muy interrelacionados tout du durante todo el camino. 1989, 1989 you have truth tenemos verdad and you have conspiracy y theories. tenemos teorías de théorie conspiración. 9/11 El 11 de septiembre tenemos verdad and conspiracy y theories. una teoría de conspiración. We started to break down On a Y hemos commencé comenzado à a diviser, dividir not just conspiracy theories, no solamente las teorías de conspiración, but I want us to see the mindset behind them. sino también quiero que veamos la mentalidad que está detrás de las teorías de What is the conspiración. mindset of a conspiracy theory? ¿Cuál es la quel est mentalidad l'état de las d'esprit teorías de derrière, conspiración? une théorie de conspiration?
Why do we have them? ¿Por qué hay teorías de conspiración? Not just in the movement, but overall. No solamente en el movimiento, sino en general, en todas partes. Why do people in the world, ¿Por qué hay personas en el mundo, just in Trump's camp, por ejemplo, en las campañas de Trump? why do people in Trump's camp have conspiracy theories? ¿Por qué personas que están del lado de Trump creen en teorías de conspiración? Pour attirer des gens. It attracts people who think the same way. Porque eso atrae a las personas que piensan de la misma manera. But those people that think the same way already have these theories. Pero esas personas que piensan de la misma manera ya tienen esas teorías. You just have to heighten their fears to such a level they'll follow you anyway. Il faut juste souligner Solamente la peur tendrías que intérieure de afectar toute sus façon. miedos de una manera y ya te van a seguir. Create doubt. Para crear duda Qu'ils n'étaient pas de leur côté. Regarding those that were not on their side. Create doubt. Créer un doute. Entonces, Most conspiracy theories, la mayoría de las teorías de Des conspiración, conspirations they're not created maliciously. ellas no son creadas de una manera maliciosa. What they do is extremely dangerous, Lo que hacen es algo bastante peligroso, but it's not always malicious. pero no es siempre malicioso o méchamment, malvado. méchamment. La razón de ser esa teoría. We started our presentations together. On a Hemos commencé comenzado notre nuestras présentation presentaciones juntos, Reform lines. comenzando con nuestras líneas de I wanted reforma. us to think about Gorbachev and George Bush. Y yo quería que pensásemos acerca de Gorbachev y George Bush. What mindset ¿Qué mentalidad did those have supporting George Bush? tenían aquellas personas que apoyaban a George Bush, padre? Protestants, Los protestantes, they see ellos ven 1929 en 1929 Wall Street crash. la caída de la bolsa Roosevelt en Wall Street. arrive. creates the New Deal. Entonces, Roosevelt, él creó el New Deal, D'accord, merci. que era un This asunto puts a strain on comercial business leaders. Cela donde él restreint restringió a los líderes de los negocios, de las empresas, Socialism. algo que las personas llaman socialismo. And as they say, as these corporate leaders see their power restrained, Y cuando estos líderes de corporaciones ven su poder siendo they've restringido, abused that power for so long that Por- it led to the crash in the first porque ellos habían abusado de ese poder por mucho tiempo y eso llevó a la caída de la bolsa, por cierto. Luego ellos ven que el gobierno tiene que meterse para salvar y el gobierno empezó a controlar las decisiones de los negocios y así ayudar a las personas durante la Gran Depresión. Así que estos líderes de negocios decidieron de que ellos querían ganar el apoyo popular e intentaron convencer a la gente de que el gobierno estaba en contra de ellos. Le gouvernement travaille contre eux. Entonces los líderes de empresas comenzaron a decirle al público, ustedes no deberían estar aceptando estas ayudas del gobierno, porque el gobierno se está haciendo muy grande, muy controlador. ¿Y será que las personas los escucharon a ellos? No. Las personas no tenían ninguna fe en esos líderes de empresas y de corporaciones. Entonces ellos llegaron con una estrategia más inteligente. Reconocieron que la gente no los escuchaba a ellos. Entonces vamos a hablarle a las personas de una forma indirecta. Somos una buena sociedad cristiana. Entonces todas las personas sí escuchan a sus pastores locales, de modo que comenzaron a trabajar con los líderes protestantes. Empezaron a dirigir a ciertos líderes evangélicos y comenzaron a pagarle, creando un lobby para los evangélicos, para que ellos comenzaran a convencer a las personas de que el cristianismo y el capitalismo son inseparables. Para ser un verdadero cristiano, tienes que aceptar también la visión del mundo de ellos, acerca de cómo un gobierno debe ser, cómo los de negocios deben ser llevados
capitalist society. y que debemos tener una sociedad con un gobierno pequeño Et capitalista. à travers cette histoire, We're going to study some parts of it. Y al estudiar esta historia vamos a ver algunas partes How these evangelicals worked their way into Washington. de cómo es que los evangélicos fueron creando su camino hasta llegar a leur foi Washington. dans Washington. Has anyone here heard of Billy Graham? Est-ce que ¿Alguien tout le aquí ha monde escuchado entend acerca de parler Billy Graham? Billy Graham, Billy Graham, one of the best known of those leaders. uno de los más conocidos de todos esos líderes. He said, Él dijo, I'm going to paraphrase, y voy a parafrasear, Je vais paraphraser. the Garden of Eden was capitalist. de que el jardín del Edén era capitalista, Because he's manipulated, porque él estaba manipulando, he's manipulating the people él quería manipular a la gente, because he's on the payroll of big business, Parce qu'il porque est, él tiene un il est, papel con los líderes de los negocios, being under the influence, controlled by big porque él está bajo la influencia de esos hombres de He negocios. has an immense amount of power within Washington. il a Y él énormément tenía de una puissance gran à cantidad de poder en Washington. Billy We're Graham. going to discuss this, Quiero discutir esto, but you see his children in this history. pero incluso los hijos de Billy Graham pueden verlos en esta historia. Ellos están detrás de Donald Billy Trump, Graham's daughter, el hijo de Donald Trump. she's fighting for that wall of separation between church and state to come down. Ella está peleando para que derrumben el muro que separa la iglesia y el Estado. But it comes back to this history. Pero al volver a esta historia de acá atrás, And what they're doing, Et ce qu'ils lo que font, ellos hacían, manipulating people's worldview. estaban intentando manipular la visión de las personas, la visión del mundo de las personas. No era suficiente ser un buen protestante. You have to be totally opposed to socialism. Tienes que ser completamente opuesto al socialismo. You have to be capitalist or you Tienes que ser capitalista o si no, no eres un Sinon, vous n'êtes cristiano. pas chrétien. And this is what leads all the way to Ronald Reagan. Y esto es lo que termina generando Ronald But Reagan. even in Reagan's history, Incluso en la historia de Ronald Reagan, it's what they're creating, lo que se ha creado connecting it to capitalism, con el asunto del view capitalismo of America, es una visión de los Estados Unidos, una visión del mundo unilateral, que es unilateral, fearful que es temerosa of socialism, Qui a peur del socialismo globalists. y de los globalistas y de las Naciones Unidas. That's the worldview Esa es la visión del that mundo has been enforced upon Protestants. que ha sido forzada para los The protestantes majority of them have bought into it. y la mayoría la ha aceptado. Ont accepté cela. But you can see in 2016, On peut voir Por eso en 2016 81% of them voted for Trump. puedes ver por qué el 81% de evangélicos votaron por Trump. It's their whole worldview. Porque esa es la visión del mundo que tienen. leur vue du monde. It's about the structure of the government. Es acerca de la estructura que ellos piensan del gobierno. Tiene que ser capitalista. Also created by all of this fear. Y también está manipulado por todo este miedo de que el gobierno Working against you está siempre luchando contra ti to control and to harm. para controlar y hacerte daño. Anti-globalist message. Es un mensaje antiglobalista. Are we anti-globalist? ¿Será que nosotros somos antiglobalistas? What message do we have? ¿Qué mensaje tenemos nosotros? What's the midnight cry message? ¿Cuál es el mensaje del clamor de medianoche? Say many things. Entre muchas cosas, I want to say quiero decir, it's 2 world wars. es Deux guerres. es un mensaje de 2 guerras mundiales. World War I, La primera mondiale, World War II. y la Deuxième segunda. guerre mondiale. We could have had Pudimos haber tenido the end of the world. La el fin fin del mundo. What stopped it? ¿Y qué detuvo el fin del mundo? Globalism. El globalismo. The UN. Las Naciones Put Unidas a restraint puso una on restricción dictatorship. en la la dictadura. dictature. Come to 1989. Vamos a 1989. The Seventh Kingdom. On aurait Pudimos pu haber avoir le tenido el septième séptimo reino desde ahí. Unilateral. Pudo haber sido ya todo el mundo unilateral desde ese momento. Has been our savior. Pero el globalismo ha sido nuestro salvador. Ce n'est pas No es un Put enemigo. in place Il est mis en Ha place sido colocado pour nous ahí para when it protegernos. falls. Et lorsqu'il Y cuando caiga, Welcome to Sunday Law. bienvenidos a la ley dominical. Do you have any questions or thoughts? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamientos? I don't mind arguing these things out, Yo no tengo problema en que discutamos todas estas cosas, but I need to know where people are standing. pero quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Hermana Melissa, Question par rapport à 1979 du coup. So we have a question about 1979. tenemos una pregunta respecto a 1979. So what is the event that happened? ¿Cuál es el evento del 79? What we're particularly
Lo que particularmente queremos marcar Particulièrement là, is the 10 years. son los 10 años. You'll notice in our studies on the King of the South, Habrás dado cuenta que en nuestros estudios went from 1929 to 39, del Rey del Sur íbamos del 39 al 29, or 317 BC to 307. ou moins 317. o del 317 al 307. So it's that 10 years of waking up Son unos 10 años en los que se deberían de to despertar. an external crisis that's developed. Despertar a la idea, al hecho de una crisis externa que está a punto de acontecer. Pero lo que específicamente queremos marcar, Depends on the story. dependiendo de qué historia quieras contar, But 1979 pero el 79 is an Iranian revolution. es una revolución iraquí That leader takes power in 79, Le leader a que pris toma la poder y puissance comienza en el dies 79 in 89. et est mort y en muere en 89. The Afghanistan War el 89. begins in 79, ends in 89. También la guerra en Afganistán comienza en el 79, termina en el 89. La majorité morale. La mayoría moral del 79 al 89. There's others, people have brought up others that I don't understand because that's their story, not mine. Y hay personas que han traído otras historias que no las conozco, no las entiendo porque son ellos las que las han traído. C'est leur histoire, pas la mienne. But you can see these 10 years Pero puedes ver los 10 años. in quite a few different ways. It keeps coming up. De varias maneras continúa apareciendo. On voit. So what we're wanting to understand Lo que estamos queriendo entonces where the entender mindset comes from. es de dónde viene la mentalidad. Because the mindset that's anti-globalist Porque la mentalidad antiglobalista comes with the idea that these massive corporations, viene junto con la idea de que estas corporaciones masivas, powerful Massive. entities, entidades poderosas, working against us, están trabajando en contra de control us nosotros and harm us. para controlarnos y herirnos. When really, Cuando en realidad we shouldn't have been fearing globalism, no deberíamos estar temiendo, haber estado temiendo a los globalistas, preparing against pero para lo cual sí no debimos haber estado preparando what rose up from 2014. aquello que se levantó en 2014. 14. It wasn't a globalist movement. No fue un movimiento globalista lo que se levantó. Call it ¿Cómo lo llamarían ustedes? nationalist. Nacionalista. There's another one I want to name. Hay otra palabra que quisiera usar también. I heard populist. Escuché populista. It's not globalism. No es globalismo, It's nationalism. es and populism. nacionalismo y Ah, populismo. le globalisme, c'est le nationalisme et le populisme. These are the movements leading us to Sunday law. Estos son los movimientos que nos llevan hasta la ley dominical. Those that we were taught to fear Aquellos a los cuales fuimos enseñados a temer are the ones that are holding us back Son- from Sunday law. son esos los que están reteniendo llegar a la ley dominical. 2016, Cuando llegamos a two 2016, presidential candidates. hay dos candidatos presidenciales. One's a globalist, one's a populist. Uno es globalista y el otro es populista. And they didn't hide what side they stood on. Ellos no escondían de qué lado estaban. We should have been able to identify Trump Debimos haber tenido la capacidad de identificar a Trump. just based on the repeat of history Solamente basándonos en la repetición de historia, within our own reform line. en nuestra propia línea de reforma. Reagan and Bush. Reagan et Bush. Reagan y Bush, la guerra en Irak. So when Protestantism Donc, lorsque Cuando el protestantismo created its big fear of globalists, a créé creó sa grande esta crainte globaliste, teoría de los false globalistas, stream of information. y es de hecho esta falsa fuente de I want to información, mark some of them. y quiero marcar algunas de ellas. You have Fox, on a Fox News, you have others. et on a hay otras como Breitbart. el periódico online de Breitbart, Breitbart. Where it starts to get tricky, Là où ça commence donde à être comienza a compliqué, hacerse algo capcioso, es que hay muchos sitios web YouTube channels. y canales de YouTube. I think we're in danger Creo que tenemos el peligro of thinking that the influence that is most frightening for us, de que pensar que la influencia más asustadora big corporations with big money. tienen que ser las grandes corporaciones con mucho dinero. beaucoup d'argent. You don't need big money to influence. No necesitas tener mucho dinero para influenciar. From 1989, all you need is a web page. Del 89, lo único que necesitas es una página web. C'est une page web. Breitbart. Breitbart. Can you think of any others? ¿Alguien recuerda algún otro? What was the man in 2016? Quel était ¿Quién era el l'homme hombre en el 2016 Hillary Clinton was a pedophile. qui a que dit dijo que Hillary Clinton era una pedófila Sharing those conspiracy theories. y comenzó a compartir todo ese montón de teorías de conspiración Wife was a man. disant que y la de femme que la Obama esposa de Obama era un hombre?
behind Breitbart? Bannon es el que estaba detrás de Breitbart, Brother Vadim. hermano Vadim. ¿Dónde quedaría On Wikileaks? le mettrait où? WikiLeaks is interesting. Wikileaks es intéressant. I interesante. want us to note Quiero que sepan the difference between WikiLeaks and an information source. la diferencia entre Wikileaks y una fuente de información. WikiLeaks was created Wikileaks fue creado because its creator, porque su creador, Julian Assange, Julian Assange, saw another website a través de otro that sitio was web, set up to release stolen information. él vio otro website que era usado para revelar informaciones The secretas. original website was Cryptome, created in 1996. Ese sitio web original fue creado en el 96 llamado Cryptome. That's where Julian Assange gets his idea to create De aquí, Julian Assange creó su idea de crear Wikileaks, un sitio web para liberar informaciones. Il voit Cryptome. He wants to work with the guy who created it. Et il Él veut vio travailler avec Cryptome le y gars comenzó qui a trabajar con el hombre que lo creó. Man won't work with him. Mais Pero cet ese hombre homme ne veut decidió pas no trabajar con travailler Julian So Assange. that's fine, I'll start my own. avec lui. Donc il dit, c'est pas Así que grave. él dijo, bueno, voy a comenzar mi propio sitio web. Y creó Wikileaks. WikiLeaks is more of an avenue to release information. Wikileaks C'est plutôt un moyen. es una avenida para liberar It's not información meant to be something that filtrada. creates its own. C'est pas No está censé hecha être para, quelque chose qui para crée ses propres informations. expresar información. Just an engine. C'est Es plutôt básicamente comme una- un moteur de recherche. Un motor So it doesn't de, come up with its own stories. Donc, il ne donde crée pas él no ses saca sus propres propias histoires. historias. It Él, just releases whatever is sent to él it. simplemente filtra lo que sea que le envíen. The problem with WikiLeaks El problema con Le problème avec Wikileaks is that if you watch how they've been used, c'est es que si si on ves regarde cómo la ha sido manière dont ils usado, ont été utilisés, the side that's taken the vast amount of benefit from its service el lado que se ha beneficiado le parti qui a pris mayormente le bénéfice de ces por services, sus filtros c'est la Russie. es Rusia. it's Russia Ha sido that Rusia has used that as an avenue la que ha usado Wikileaks como una avenida to release information about the West. para liberar información acerca del occidente. Most of it is not safe. Y la mayoría de ella no C'est es pas, una información c'est pas segura. sécurisant. So 2014, Así que 2014 invasion of Ukraine. tenemos la invasión de Ucrania. WikiLeaks releases secret documents Wikileaks liberó o filtró información supuestamente secreta Secret. saying that Russia never invaded Ukraine. diciendo que Rusia nunca había invadido Ucrania. It's a story invented by the West. Es una historia inventada por el occidente, según ellos. WikiLeaks has been used by Russia. Wikileaks ha sido usado por Rusia. I don't think entirely without Julian Assange's knowledge, Je pense Y creo que no enteramente con el conocimiento de Julian Assange, because the internet servers for WikiLeaks have come out of Russia, parce que les, porque el servicio de internet que sale de Rusia de Russie, and he also es usado por Wikileaks. he's had a relationship with their state-run media in the past. il a eu une relation avec leurs médias dans le passé. But I don't want us to get sidetracked. De hecho, creo que recorrijo, ella creo que dijo que Julian Assange sí tenía alguna relación con Rusia. So we go to this mindset. Así que hemos hablado de esta mentalidad We come down to these right-wing news sources, y llegamos a estas fuentes de información de la derecha. and what you see coming out in 2016 Y qué otra cosa también vemos saliendo en 2016 of conspiracy theories. es una tormenta de teorías de conspiración, algunas de las cuales estamos familiarizados, Some were just coming up day by day. otras que están saliendo día tras día, Ones nuevas, saying Hillary Clinton was on death's door, diciendo, about to die, diciendo de que Hillary Clinton estaba a punto de morir, that she was really sick. de que ella estaba terriblemente enferma. Some of them, Algunas de esas Clinton, son acerca de say Clinton, she's very sick. diciendo de que ella estaba muy enferma. What would happen Lo que pasaría inside Russia? dentro de Rusia One example. es un ejemplo. They would take videos of Clinton, Ellos tomarían videos de Hillary Clinton cut them up, y los show cortarían her making a sudden body movement, mostrándola haciendo ciertos movimientos del cuerpo, corporales, she had a seizure. y diciendo de que ella tenía alguna enfermedad. Non. Une attaque. And then shortly after, Y luego, poco después, you would see that story go from Russia Today to Fox News. verías que esa historia pasada en Russia Today, RT, llegaría a Fox News. Des convulsions. And Fox News would say, we don't really know. Y Fox News diría, bueno, no sabemos realmente, She's not well enough to be president. pero tal vez ella no está muy buena como para ser presidente, muy They would saludable. start sharing ideas
Luego comenzarían a compartir ideas qui sont qu'elle est del asunto de la They would say, pedofilia. we don't really know. Ellos dicen, no sabemos muy There's bien, something really strange going on here. pero hay algo muy extraño pasando aquí. They would say, we don't really know. Ellos dirían después, no sabemos muy There's something bien, about her emails that just isn't right. pero hay algo con sus correos electrónicos que no están bien. It's mind manipulation Es una manipulación de la mente, because these are all conspiracies. porque todas estas son conspiraciones. All of these Tout cela are getting shared from in Trump's campaign. Todas estas después acaban siendo compartidas en las campañas electorales de Donald dans Trump, sa campagne. Some of them are en sus discursos. Certaines Algunas son spécifiques à específicas para Clinton, also speaking to his base, mais pero él parle también le également está à sa hablando a base, su electorado, Protestant base. à sa base un electorado protestante. He knows protestante, what he needs to say to influence y them. él sabe lo que tiene que decir para influenciarlos a ellos. If he wants to get their vote, Y si él quiere ganar el voto de ellos, 81% of it, el 81% fue realmente quien votó por ellos, Il doit dire ¿qué tiene quoi que estar él diciendo they want to hear desde their al frente? worldview Eux, ils veulent Ellos entendre verán leur vue du monde repeated back to them. qui leur soit répétée. And what is the worldview they're hearing repeated back ¿Y to cuál es la visión del mundo que ellos ven siendo hablada desde Trump, que ellos también comparten, los protestantes? We started listing some. On a commencé Hemos comenzado a hacer una lista de varias Conspiracies, teorías de conspiración, disinformation. disinformation, desinformación, if he's going to be feeding them through his campaign rallies, Il va son les cosas nourrir con las à cuales travers él va a ses alimentarlos durante campagnes. sus campañas delivering a particular type of message. y ellas tienen que expresar un cierto específico tipo de mensaje. En 2019, Deliver a message él tuvo que dar un mensaje that excites his base. que excitase, emocionase a So he's su going to attack electorado. four women, Donc il va attaquer Y él va a atacar a quatre 4 femmes, mujeres, un immigrant, una inmigrante, two Muslims, 2 musulmanas, black and Hispanic. una negra y una latina. Tell them to go back where they came from. Y les dice, váyanse de donde vinieron, Because that is what got his base excited. porque es eso lo que emociona a su electorado. He wants to win the 2020 election. Y si él quiere ganar las elecciones del 2020, He has to do that more and more. él tiene que hacer eso cada vez más. Which is why his language has gotten so much stronger. Por eso es que su lenguaje se ha hecho tan He's already fuerte. rallying his base for the next election. Él lo único que está haciendo es preparándose para las próximas elecciones. Donc, si nous revenons Entonces, à la- volviendo a las últimas la elecciones, dernière 2016, élection, And we see what he's saying. cuando vemos las cosas que él dice, Rallying his base. il él rallie está levantando, está emocionando a su electorado, ses évangéliques porque entre ellos están los evangélicos. Is the New Deal. Esas personas que en algún momento se opusieron al New Deal, el nuevo trato, aquel que hizo Roosevelt en el 29, qui ont été conduits y à atacar voir a le globalisme la visión multilateral como siendo una amenaza. Telling them what they want to hear. Así que lo que Trump tiene que hacer es decir cosas que ellos quieren escuchar. Hitler tout comme Así como Hitler, has to give them a message él tenía que darles un mensaje they cannot trust. qu'ils ne peuvent que ellos pas- no pueden dans confiar. lequel ils ne peuvent pas avoir confiance. Any of their institutions No pueden confiar en ninguna de esas Ou avoir instituciones confiance en aucune grandes de leurs institutions. or their allies. y de ese montón de aliados que tienen. In your favor. La OTAN no está trabajando en nuestro favor. UN isn't. Las Naciones Unidas no están a nuestro favor. El FBI no está a nuestro favor. Medical system isn't. El sistema médico no está a nuestro favor. Les médias n'ont Los medios no están a nuestro favor. But me. on ne peut faire No pueden confiar en nadie sino solo en mí. That's the message he gave them. C'est le Ese es el mensaje que él les da a Because ellos. it's anti-globalist. Un mensaje antiglobalista. So the conspiracy theories he starts to share. Así que las teorías de conspiración que él comienza a compartir Chemtrails. acerca de el humo que dejan los aviones, chemtrails, We started listing some other ones. habíamos puesto varias aquí. Un listé d'autres. 9/11. El 11 de septiembre, Kennedy. Then we started talking about vaccines. Habíamos hablado de vacunas. And I want us to be able to have a really honest and open discussion. Y quiero que aquí tengamos de hecho una buena y abierta, honesta conversación What we do. de por qué creemos lo que creemos. How much have we been buying into ¿Cuántas cosas nos hemos creído the same thinking that they did? que tienen la misma mentalidad de las cosas que ellos creen? Es un resultado natural 126 years. de 126 años. Se refiere a los 126 años de oscuridad en el adventismo. Why does it seem credible?
Ça semble crédible pour les vaccins, c'est ça? Pourquoi? ¿Por qué por qué a veces parece que son creíbles o nos parecen posibles? Aux théories conspirationnistes. The question is, why do we believe conspiracy theories? Yeah. Donc j'ai pris l'exemple des vaccins Uh-huh. et j'ai dit ça semble crédible parce qu'il y a des cas où Parle bien fort que moi. il y a des cas qui ont été démontrés que les vaccins, il y a de l'aluminium et ça peut générer des cas d'autisme par exemple. So it seems credible because there Parece are creíble some cases the porque en vaccines algunos when casos it's las aluminium vacunas can cause autism sometimes. pueden causar autismo. There has been cases where it happened. Han habido casos donde eso pasó. Donc, Mi ma pregunta question Is why you believe that. es ¿por qué tú crees eso que acabas de decir? Il y a aussi des études scientifiques, there are also scientific studies Porque hay ciertos estudios científicos professeurs or doctors, professors o doctores, profesores, aussi ces théories. that also que confirm confirman this esa theory. teoría. You do realize Vous réalisez ¿Te das cuenta there's been only one study ever done qu'il n'y a de que eu solamente ha sido hecho un estudio found a connection que confirme between vaccines and autism. la conexión entre las vacunas y el Then he autismo? was shown to have actually manipulated the results, Y luego verás cómo se manipularon los resultados lost his medical license. y esas personas perdieron sus licencias de médicos. Il a perdu sa licence médicale. merci. The last scientific study done, La Pero el dernière, último estudio étude científico scientifique hecho faite, Denmark, en Dinamarca, 500,000 people de 500.000 personas, testing for a connection between the vaccines and autism. fueron probadas para ver qué conexión había entre las vacunas y el autismo. Could not establish any connection. Y no se consiguió establecer ninguna conexión. Brother Dominic. Hermano Dominic. Ça dépend de la population qui regarde ces complots. So it depends of the people looking at those conspiracy theories. Así que depende de las personas que ven esas teorías de Le conspiración. vaccin au niveau de la France. I followed for a long time this story about vaccines in France. Yo me creí por mucho tiempo la historia, o seguí por mucho tiempo la historia de las vacunas en Francia. A été, comment dire, amplifié par une certaine mouvance qui avait le pouvoir. Was amplified by some people who had power. Y algunos resultados respecto a eso en Francia fueron amplificados por personas que estaban en el poder. People at first were not against vaccines. Porque al principio las personas no estaban en contra de las vacunas. Demandeurs posaient des questions par rapport à la dangerosité des adjuvants qui étaient mis à l'intérieur du vaccin. They were just questioning the substances inside the vaccines, like aluminium. Et donc ces personnes Estaban discutiendo cuáles eran las sustancias en las vacunas como aluminio. n'étaient pas anti-vaccins, ils ne le sont toujours pas. Je ne suis toujours pas anti-vaccin. They were not against vaccines, and I am still not against vaccines. Así que yo diría que hoy yo no estoy en contra de las vacunas, But I'm still questioning myself about what they put inside it. pero todavía me pregunto qué cosas ponen en las vacunas. I don't know if I want to continue or you continue. Why do you think they put aluminium in the vaccine? ¿Por qué tú crees que colocan aluminio en las vacunas? Il a été remplacé, en fin de compte, il y avait une substance avant qui était mise dedans. So before another substance was put in there, Porque antes una sustancia diferente había sido puesta Un meilleur impact pour le transport du principe actif, enfin du vaccin en lui-même, dans le système immunitaire. they replaced it because aluminium was better y cambiaron esa otra sustancia con aluminio. in the body. So the point that I'm seeing you make, Entonces el punto que veo que estás queriendo hacer, and I want to see made, y quiero verlo, Que ce point est fait, is that aluminium is necessary es que el aluminio es necesario to create the right response. para crear la respuesta My brother correcta. doesn't agree with me. Pero mi hermano no concuerda conmigo. Le voy a preguntar entonces, The vast majority of the scientists and doctors ¿por qué la mayoría de los doctores y científicos dicen que el aluminio es bueno? C'est vrai qu'il y a une bonne majorité. so there is a great majority. Hay una gran mayoría, es cierto. Au Royaume-Uni, il y a le docteur Wax, je crois, qui a fait pas mal de recherches dessus. So there's a lot of studies in UK, Waltz, etc. Hay muchos estudios hechos en diferentes lugares. Dans mes documents. Il a fait des études par rapport à ça. Il est tenu comme l'un des spécialistes de l'aluminium au niveau du Royaume-Uni. He is called one of the experts on aluminium in the UK. Este hombre en Inglaterra es conocido como uno de los grandes expertos del aluminio. Stop you. Je t'arrête là. Déjame detenerte allí, Just about out of time. porque ya se nos acaba el I tiempo, want you to give me his name. pero yo creo que me des el nombre de ese He's the doctor, guy I looked into. Parce que
Porque si ese es el hombre que yo ya investigué, sparking fear about, que estaba creando un miedo acerca de eso, we need to be afraid of these globalists. él dijo una frase, tenemos que tener miedo de estos globalistas, Scientists, incluso los científicos. conspiracy theories. Hay de ellos que creen teorías de conspiración. Y yo escuché eso en una de las cosas que dijo. Y desde allí ya puedes saber de que él es una persona que está del lado equivocado del asunto. His judgment. Et cela impacte Y eso impacta su juicio en cuanto a las cosas que hace. I want to give you a news article. Je vais vous Quiero donner un darte article, un artículo de periódico en devoir. Alexandria web. Ocasio-Cortez. Donc en devoir, vous avez es sobre Alexandria If you Ocasio-Cortez. struggle with English, Si tienen problemas con el inglés, avec l'anglais, please find a friend to help you. por favor, busquen a un amigo que los ayude. The website is The Atlantic. le site El web, sitio c'est web l'Atlantique. es El Atlantic. Es un periódico en internet. Et ils ont publié Ellos une publicaron una historia That I think strikes at one heart of the issue. Et que je pienso pense que que cela frappe lidia con alguno de los centre problemas de la centrales. question. It's The Atlantic. Donc c'est la El sitio web es The It's Atlantic titled y el título del artículo What the Measles Epidemic Ce que l'épidémie de Really Says rougeole, About America. ce que ¿Qué puede l'épidémie de decirnos rougeole la nous annonce epidemia del cette année? sarampión acerca de Estados Unidos? Tienen que colocar eso en Google, tal cual en inglés, y lo pueden traducir. ¿Qué nos dice la epidemia de Someone help you. creo que es Si vous sarampión, pouvez regarder cela ou si acerca de quelqu'un peut Estados vous aider, Unidos? It connects more than just the story of vaccines. donc ça Este connecte artículo beaucoup conecta plus, más que pas solamente simplement una historia l'histoire acerca de las des vacunas, vaccins, But the story of what is happening in vaccines mais pero la l'histoire historia de que ce está qui se passe ocurriendo avec les acerca de las vaccins, vacunas worldwide problem. ça lo l'amène à un explica como un problema Trump global. is engaging in a trade war. Trump tiene una guerra comercial hoy en día, The world has forgotten what the last trade war looked like. pero las personas han olvidado cómo la última guerra comercial fue. The last worldwide trade war La última guerra comercial global 1930. fue en 1930, World War II. que terminó creando la Segunda Guerra Mundial. Global trade wars. Esto crea guerras comerciales y olvidamos lo que se hace. Los fascistas y el nacionalismo. It calls it Eso causa historical amnesia. amnesia, Historical amnesia. amnesia histórica. This is what it means. Eso es lo que significa. Be a fourth generation Estar en la cuarta generación Adventist or Nethinim. de adventista, o si eres un etineo, Issue with the fourth generation. es un problema con la cuarta generación, esa amnesia de las cosas que ocurrieron en el pasado. Pero hablaremos de eso cuando volvamos a nuestro estudio. Así que no me quiero pasar de mi tiempo. Nos arrodillamos para orar, por favor. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you that you show us your love for us. Te agradecemos que nos muestras tu amor por nosotros. Also by showing us what you're not like. Y también mostrándonos qué es lo que no te gusta. Lord, you're not like what we see rising up right now. Señor, tú no eres como lo que estamos viendo que se está levantando. In all its ugliness. En todas esas formas es algo feo, That you see equal value in every human pues tú ves valor igual en cada ser humano. that we'll see as you see. Te pido que te podamos ver tal como eres You'll continue working with us and preparing us and y que training. continúes trabajando en nosotros, preparándonos, entrenándonos. Please bless our afternoon. Tal vez, por favor, bendice esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.